China ha hecho historia. Ha logrado aterrizar con éxito en la cara oculta de la Luna, una región que hasta ahora permanecía inexplorada. China también ha conseguido traer muestras de rocas lunares de regreso a la Tierra, la primera misión de este tipo en más de 40 años. Durante décadas, la Luna permaneció en silencio, pero ahora vuelve a susurrar sus secretos. Tras las gloriosas victorias del programa Apolo y los aterrizadores lunares soviéticos, la mirada de la humanidad se volvió hacia horizontes más lejanos, más allá de la Luna, hacia Marte, Júpiter y las estrellas lejanas. La Luna, que alguna vez fue el símbolo del espíritu explorador humano, fue poco a poco olvidada, convertida en una reliquia desolada del pasado. Durante casi medio siglo, nadie volvió a pisar su superficie. Silenciosamente, todo esto está cambiando. A comienzos del siglo XXI, una nueva carrera espacial comenzó discretamente. Estados Unidos reavivó su ambición por la exploración lunar, a través del programa Artemis Program, con el objetivo de regresar a la Luna antes del año 2027. SpaceX desarrolló naves reutilizables, como si hubieran salido directamente de una novela de ciencia ficción. La India también logró aterrizar su propio módulo robótico en la superficie lunar. Y al otro lado del mundo, China emergió con una estrategia tan audaz como meticulosa. Sus naves espaciales exploraron regiones jamás alcanzadas por humanos ni robots, trayendo de regreso muestras lunares, no vistas desde la década de 1970. Y descubriendo hallazgos, que podrían transformar nuestra comprensión no solo de la Luna, sino también del futuro de la energía y de la vida misma. Entonces, la pregunta no es solo qué ha descubierto China, sino por qué ahora. ¿Qué significa esto para todos nosotros? La Administración Nacional del Espacio de China, CNSA, fundada a comienzos del siglo XXI, nació con una misión clara: convertir a China en una potencia espacial. A diferencia de la apresurada carrera espacial de la Guerra Fría, la estrategia china ha sido gradual, meticulosa y firmemente planificada, un mapa de ruta a largo plazo diseñado para garantizar que cada avance sea irreversible. Este programa fue bautizado como el Proyecto Chang'e, en honor a la diosa china de la Luna, Chang'e, quien según la leyenda voló hacia los cielos. Cada misión representa un nuevo capítulo de esa historia, desplegado con cautela, y cada una más ambiciosa que la anterior. En 2007, Chang'e 1 se convirtió en el primer satélite lunar chino, cartografiando la superficie lunar en 3 dimensiones y revelando su topografía y composición como nunca antes. Lo que siguió fue el hallazgo de una primera señal extraordinaria. Los científicos detectaron rastros de helio 3 en los datos. El helio 3 es extremadamente raro en la Tierra, pero podría existir en abundancia en la Luna. El helio 3 podría servir como combustible para una nueva generación de reactores de fusión nuclear, capaces de producir energía limpia con casi ningún residuo radiactivo. Hablaremos más de eso en un momento. Lo que comenzó como una misión científica, de pronto se transformó en algo mucho más grande: una búsqueda del futuro energético de la humanidad. En 2010, Chang'e 2 siguió sus pasos, volando a solo 15 kilómetros sobre la superficie lunar, más cerca que cualquier nave china antes. Su misión: fotografiar posibles lugares de aterrizaje para los futuros rovers lunares, preparando el terreno para el primer alunizaje suave en más de 3 décadas. Cada misión no era un hecho aislado, sino un eslabón dentro de una cadena de capacidades. Desde el mapeo, el aterrizaje y la recolección de muestras, hasta el establecimiento de una presencia lunar, todo formaba parte de una evolución cuidadosamente planificada. China no solo estaba regresando a la Luna, estaba escribiendo el próximo gran capítulo de la humanidad. Un capítulo no basado en la competencia, sino en la precisión, la paciencia y la capacidad. Y esa paciencia pronto sería recompensada, porque lo que estaba por venir cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la Luna. En ese momento, habían pasado 37 años desde la última vez que un objeto terrestre tocó suavemente la Luna.
Desde la misión soviética Luna 24 de 1976, ninguna otra nación había logrado un alunizaje suave. Pero en diciembre de 2013, China logró lo que parecía imposible. Chang'e 3, el tercer capítulo de la leyenda lunar china, atravesó la oscuridad silenciosa y descendió en Mare Imbrium, la vasta llanura lunar conocida como el Mar de la Lluvia. Esto marcó el primer aterrizaje de China en otro cuerpo celeste, y el regreso de la humanidad a la superficie lunar. De su cuna metálica salió lentamente un pequeño explorador de 6 ruedas, el Yutu, cuyo nombre proviene de una antigua leyenda china, que habla de una criatura mística que habita en la luna, machacando el elixir de la inmortalidad, mientras trabaja silenciosamente bajo la mirada de la diosa Chang'e. Esto no es solo una demostración tecnológica, sino también un símbolo, el vínculo entre el mito y la máquina, y un puente entre los antiguos soñadores y los exploradores de la nueva era. Yutu no es solo un símbolo poético, es también un milagro científico. Transporta el primer telescopio ultravioleta lunar de la historia de la humanidad, abriéndonos una ventana hacia el cosmos, sin la interferencia de la atmósfera terrestre, observando estrellas y galaxias durante la silenciosa noche lunar, convirtiendo a la luna misma en un observatorio del espacio profundo. Con Chang'e 3, China se convirtió en el tercer país de la historia, capaz de operar un vehículo robótico en la luna. Esto no fue un aterrizaje simbólico, sino una declaración de que una nueva potencia espacial ha llegado, y que permanecerá por mucho tiempo. 6 años después, China dirigió su mirada hacia un lugar donde ningún humano había llegado, la cara oculta de la Luna. Este hemisferio siempre está de espaldas a la Tierra, siempre oculto por la rotación lunar, una vasta región que los ojos humanos nunca habían alcanzado, y una zona donde las señales de radio no pueden llegar directamente. El desafío era enorme. Desde ese lado, comunicarse directamente con la Tierra era casi imposible, pero los ingenieros chinos tenían un plan, casi sacado de una novela de ciencia ficción. Lanzaron el satélite Keqiao, colocado con precisión en el punto de Lagrange L2 Tierra-Luna, un lugar de equilibrio gravitacional, flotando a casi 65,000 kilómetros más allá de la Luna. Keqiao podía ver simultáneamente la cara oculta de la Luna y la Tierra, sirviendo como un relevo espacial entre ambas. Luego, en la tranquila oscuridad de enero de 2019, el módulo de aterrizaje Chang'e 4 comenzó su descenso. Cuando sus motores se encendieron, el mundo entero contuvo la respiración, aunque nadie podía verlo directamente. Finalmente aterrizó dentro del cráter von Karman, profundo en la cuenca del polo Suraitken, una cicatriz gigantesca de 2,500 kilómetros de ancho, la estructura de impacto más grande conocida en el sistema solar. Del módulo de aterrizaje salió lentamente el segundo Yutu 2, un explorador más avanzado, diseñado para explorar territorios desconocidos. Las imágenes que envió asombraron a los científicos. La cara oculta de la Luna no se parecía en nada a lo que conocíamos. Creíamos conocer la Luna, pero no había mares de lava suaves, ni llanuras planas, solo montañas escarpadas, y cráteres que parecían congelados en el tiempo. Los análisis de los instrumentos de Yutu 2 revelaron que la corteza de la cara oculta de la Luna es más gruesa, y está rica en materiales antiguos. Era la primera vez en la historia que se encontraba tal material en la Luna. No se trataba solo de un triunfo científico, sino de un salto hacia lo desconocido, abriendo un capítulo que nadie se atrevía a escribir. Incluso Jim Bridenstine, director de la NASA, limitado por la ley y sin poder colaborar formalmente, felicitó públicamente el éxito de China, porque la humanidad exploró por primera vez la mitad oscura de su compañero más antiguo. La cara oculta de la Luna dejó de ser un misterio y se convirtió en una nueva frontera. Sin embargo, los secretos enterrados bajo el silencio apenas comenzaban. Debajo de la fría superficie lunar, se esconde un tesoro raro en la Tierra, una sustancia extremadamente rara,
capaz de proporcionar energía a nuestra civilización durante miles de años. Cuando Chang'e 5 regresó a la Tierra en diciembre de 2020, trajo consigo 17 kilogramos de rocas y suelo lunar, los primeros ejemplares frescos en más de 40 años. Entre este polvo gris, los científicos descubrieron algo extraordinario, un mineral completamente nuevo. Un diminuto cristal transparente con una composición inusual, al que nombraron Chang'e. Y en la estructura atómica interna, se encontraron rastros de helio 3. Un isótopo extremadamente raro. Los científicos soñaban con esto durante décadas. Y para comprender su enorme potencial energético, solo 40 gramos de helio 3 liberan una energía equivalente a la combustión de 5,000 toneladas de carbón, sin la radiación letal ni los desechos tóxicos de los combustibles nucleares tradicionales. A diferencia del uranio o el plutonio, la fusión nuclear de helio 3 prácticamente no produce subproductos radiactivos. Es una fuente de energía pura, limpia y de eficiencia asombrosa. Los científicos estiman que la Luna alberga más de 1 millón de toneladas de helio 3, atrapadas en su capa superficial, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de la Tierra durante decenas de miles de años. Para los científicos y responsables de políticas de China, esto significa que todo será redefinido. El helio 3 no es solo un objeto de curiosidad científica, es el combustible del futuro. Y quien lo domine primero, podría liderar la próxima gran revolución energética. A los ojos de muchos analistas, la Luna se ha convertido en el Golfo Pérsico del siglo XXI, una nueva frontera de energía e influencia. La carrera por el helio 3 ya no es un concepto teórico, es estratégica, es geopolítica, porque quien controle los recursos lunares, podría controlar la energía que ilumina nuestro planeta. Pero no todos los descubrimientos chinos son tan claros y ordenados, donde los cristales y los datos pueden etiquetarse con claridad. Algunos hallazgos son más extraños y misteriosos, e incluso difíciles de explicar. A mediados de 2019, el equipo operativo del rover Yutu 2 notó algo inusual. En el fondo de un pequeño cráter, parpadeaba un destello parecido al vidrio, reflejando la luz de manera diferente a cualquier otro objeto circundante. El equipo pausó la misión, apuntando la cámara hacia esa zona, y el mundo empezó a especular. ¿Podría ser un fragmento metálico? ¿Un líquido existiendo en un mundo sin atmósfera? ¿O algún tipo de objeto artificial? Durante semanas, estas imágenes se mantuvieron estrictamente confidenciales, la sensación de misterio se transformó en fascinación, y la red se llenó de teorías, desde conjeturas razonables hasta imaginaciones descabelladas. Cuando finalmente se reveló la verdad, no era un artefacto extraterrestre, sino material fundido por impactos. Rocas lunares que se fundieron por el calor de los impactos de meteoritos en vidrio, ricas en olivino y piroxeno, similares a las muestras traídas por las misiones Apolo, pero formadas en lugares que no habían sido tocados en miles de millones de años. Posteriormente, en 2021, la cámara del rover capturó otra escena extraña. Un contorno cúbico apareció en el horizonte, destacando en el paisaje desolado. Su forma geométrica era antinatural, precisa hasta el punto de resultar inquietante. La red volvió a hervir, los titulares lo llamaban la casita lunar o la casa misteriosa, algunos afirmaban que era evidencia de una construcción extraterrestre, otros especulaban que se trataba de una base secreta. Pero a medida que Yutu 2 se acercaba durante varios días lunares, la ilusión se disipó, no era un edificio, sino una roca de forma peculiar, detenida en el borde de un cráter, cuyo contorno curiosamente se asemejaba a un conejo agazapado, añadiendo un toque poético de coincidencia al propio Yutu. La misión lunar china nos mostró un hecho: la maravilla y la ciencia no son opuestas, son compañeras, guiándonos para revelar la verdad que aún se oculta bajo el polvo. En las sombras y el silencio del lado oculto de la Luna, en el pequeño módulo biológico sellado del aterrizador Chang'e 4, algunos pasajeros improbables crecen silenciosamente. Semillas de algodón, semillas de papa, huevos de mosca de la fruta y levadura, un microecosistema, un mundo en miniatura.
En enero de 2019, con el inicio del día lunar, ocurrió un milagro. Una semilla de algodón germinó, brotando el primer rastro de verde que la humanidad había visto en otro mundo. En ese breve instante, apareció vida en la luna, no importada, ni imaginaria, sino vida que realmente crecía. El pequeño brote vivió solo unos días, cuando la noche lunar cayó, el frío y la oscuridad hicieron que la temperatura descendiera por debajo de los -70 grados. La pequeña planta se marchitó, el experimento terminó, pero en ese fugaz momento, se demostró un hecho profundo. Bajo la gravedad lunar, el crecimiento de organismos es posible. Una mancha de verde en el mundo gris proporcionó una pista sobre la vida más allá de la Tierra. Para 2020, China había logrado una hazaña que nadie había conseguido en más de 40 años. Chang'e 5 regresó a la Tierra, trayendo 17 kilogramos de regolito y rocas lunares, siendo la primera misión de retorno de muestras lunares desde 1976. Estos materiales estaban ricos en vidrio volcánico y basalto antiguo, proporcionando pistas sobre la evolución de la Luna tras su formación. Las muestras confirmaron que la actividad geológica lunar fue mucho más reciente de lo que los científicos pensaban, activa hace apenas 2.000 millones de años, demostrando que la historia de la Luna está lejos de haber terminado. Luego, en 2024, apareció Chang'e 6, realizando nuevamente una misión de aterrizaje en el lado oculto de la Luna, esta vez con el objetivo de recolectar y regresar muestras. Superando enormes dificultades, regresó con casi 2 kilogramos de rocas y polvo, provenientes de áreas inexploradas desde la formación de la Luna, siendo la primera vez en la historia de la humanidad. Sin embargo, las ambiciones de China no se detienen aquí. El siguiente paso, Chang'e 7 y Chang'e 8, llevarán la exploración más profundo hacia el polo sur lunar. Allí, el fondo de los cráteres nunca ve la luz del sol, con temperaturas que descienden por debajo de los -200 grados. Pero en la profundidad de esa eterna sombra los científicos creen que el hielo de agua se encuentra bajo la superficie lunar, hielo que es un vestigio congelado de los primeros días del sistema solar. Encontrar este hielo significa todo. El agua puede ser convertida en oxígeno y combustible de hidrógeno, incluso servir como suministro de agua potable, sentando la base para una presencia humana permanente, fuera de la Tierra. Para ello, los preparativos de Chang'e 8 ya han comenzado, con un lanzamiento previsto alrededor de 2030, donde se probará la impresión 3D utilizando regolito lunar, transformando el polvo en estructuras y la teoría en hábitats. El objetivo final es la Estación Internacional de Investigación Lunar, una base permanente construida en el polo sur lunar, liderada en cooperación por China y Rusia, pero sin estar sujeta al acuerdo Artemisa liderado por Estados Unidos. Desde que la humanidad aprendió a soñar, nuestra especie se prepara por primera vez no solo para visitar la Luna, sino para quedarse. Hace medio siglo, la carrera espacial se medía por banderas y huellas. Hoy se mide por recursos, tecnología y presencia estratégica. Estados Unidos, China y sus socios compiten por el mismo destino, el polo sur lunar. El objetivo ya no es solo la exploración, sino la permanencia. Establecer bases lunares capaces de extraer agua y minerales y servir como plataformas de lanzamiento para el próximo salto hacia Marte y más allá en el universo. Sin embargo, esta nueva carrera espacial trae un viejo problema. ¿A quién pertenece la Luna realmente? El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes, la Luna pertenece a toda la humanidad. Pero el tratado nunca previó los derechos de minería futuros, la explotación de recursos o la colonización empresarial. Hoy, estos vacíos legales están siendo puestos a prueba. Mientras Estados Unidos y sus aliados avanzan con el Acuerdo Artemisa, un marco para regular la cooperación y el uso de recursos, China y Rusia están trazando su propio camino, construyendo una estación internacional de investigación lunar, una base independiente de ese sistema. Los expertos advierten, quien controle la explotación de recursos lunares, obtendrá no solo prestigio, sino también las llaves de la energía de fusión,
infraestructura para el espacio profundo, y la supremacía tecnológica del próximo siglo. La Luna, que alguna vez fue un símbolo de misterio, se ha convertido en la frontera del destino humano. Su polvo gris ahora lleva consigo política, ambición y sueños. Por primera vez en la historia, la pregunta ya no es si volveremos a la Luna, sino quién podrá quedarse.